amado hermano. Dios bendiga tu vida en esta hora. Es un privilegio estar nuevamente acá compartiendo la palabra del Señor. Vamos a iniciar en esta hora con una lectura de un salmo. Les invito a que en sus Biblias puedan buscar el Salmo 1 y puedan acompañarme en la lectura y una breve meditación sobre este salmo para cada uno de nosotros. Salmo 1. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Qué importante en esta hora que podamos ver en el versículo 2, dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Como hijos de Dios, hermanos, nosotros tenemos que estar bajo los mandamientos de Dios, lo que Él demanda de cada uno de nosotros. Y lo más importante que nos pide es que en su ley debemos meditar de día y de noche. Es la única garantía que como hijos de Dios, nosotros todo lo que emprendamos, todo lo que hagamos, estemos en las circunstancias que estemos, podemos tener la protección, tener la seguridad de que Dios nos va a proteger, la seguridad de que Dios nos va a guiar cada día de nuestras vidas. Es importante que en estos tiempos nosotros busquemos a Dios de todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y poder meditar, poder leer, poder entender los mensajes que Él nos da cada día, en cada mensaje, en cada sermón, en cada alabanza que podamos escuchar, y en los momentos de oración que cada uno de nosotros debemos de tener y debemos buscar para con nuestro Señor. Les invito esta tarde, hermanos, vamos a iniciar un estudio muy importante en estos tiempos para cada uno de nosotros, para la iglesia en general, y que le hemos llamado un mensaje para la iglesia en nuestros tiempos. Y vamos a tomar de base y vamos a estar en toda esta semana enseñando y conociendo y predicando acerca del mensaje a las 7 iglesias que aparece o que está escrito en el libro de Apocalipsis. Les invito de esta manera a que me puedan acompañar en la lectura en el libro de Apocalipsis capítulo 1, y vamos a leer únicamente, para poder iniciar el estudio de esta tarde, el versículo 3. Apocalipsis 1:3. Ahí es donde vamos a iniciar nuestro estudio bíblico de esta semana. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis 1:3. Y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Oramos. Señor, te agradecemos en este día, en esta hora. Te agradecemos por cada uno, Señor, que esté escuchando, Señor, esta predicación, este mensaje. Pedimos por sus vidas, Señor, por su familia, por su trabajo, por sus necesidades, sabiendo, Señor, como dice acá tu palabra, el tiempo está cerca. Y es importante que nosotros podamos llevar ese mensaje para este tiempo que está cerca. No un mensaje de miedo, sino un mensaje de esperanza, un mensaje de amor de nuestro Dios para cada uno de nosotros. Te pido, Señor, que toques el corazón de cada uno de mis hermanos, que abras su mente, que abras su corazón, y que les permitas, Padre, poder conocer y aprender durante toda esta semana que iniciamos este día, con ese mensaje a las iglesias que tú nos dejaste en este libro. Sabemos que tienes un mensaje para cada uno. Hay un mensaje, Señor, para cada tipo de iglesia, para cada tipo de persona, porque sabemos que tú nos amas, Señor, y que tienes grandes cosas maravillosas para nuestras vidas. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén. Muy bien, hermanos. Mensaje a las 7 iglesias. Recuerde, es una serie que vamos a iniciar este día. En este momento y en esta hora vamos a dar la introducción, ¿verdad? Para que podamos a partir del día de mañana conocer ese mensaje que Dios mandó a cada una
de las iglesias que habían en aquel tiempo y que están plasmadas en el libro de Apocalipsis. Muy bien, todos los libros de la Biblia son importantes, mis hermanos, todos los libros, son 66 libros, 39 libros que están conformados en el Antiguo Testamento y 27 libros que conforman el Nuevo Testamento. De esos 66 libros, hermanos, hay 2 libros, uno en el Antiguo Testamento y uno en el Nuevo Testamento, que tienen un género literario que se llama apocalíptico. Apocalíptico no tiene, hermano, nada que ver con aquello que muchas veces se nos enseña, que tiene que ver con la destrucción de todas las cosas, que tiene que ver con la desaparición de la raza humana, que el mundo va a desaparecer. No, apocalíptico es un género literario que está compuesto de varias características. La Biblia, acuérdense que está escrito en diferentes formas, hay narrativas, hay versos, hay poemas en el libro, hay parábolas, hay fábulas, hay proverbios, así como esos son géneros literarios. En este caso, el género apocalíptico tiene ciertas características, como por ejemplo, que el mensaje es dado a través, Dios lo da a través de un ser espiritual, en este caso un ángel que Dios envía a un profeta, ¿verdad? Para que el profeta, por instrucciones por medio del Espíritu Santo, lo que percibe y recibe de ese ángel que Dios envía, él lo pudo transcribir o lo pudo escribir, y ese libro que nosotros tenemos. Esa es una característica. Otra de las características es que estos libros se dieron en un momento de cautiverio, es decir, que el profeta estaba en un estado de cautiverio en el momento que recibió el mensaje y en el momento que fue escrito ese mensaje. Otra característica que tiene este género literario es que el mensaje está lleno de simbología, está lleno de tipos, está lleno de figuras, y eso muchas veces se confunden y se presta a malas interpretaciones, y por esa razón hay muchos predicadores, hay muchas personas que uno no quiere predicar y otro no quiere escuchar, porque dicen, no, es que eso da miedo. Pero la Biblia, hermanos, no es para temor, es al contrario. La Biblia no es un mensaje de amor, un mensaje de esperanza, un mensaje en el cual cada uno de nosotros recibe lo que Dios quiere darnos, el mensaje que Dios nos quiere llevar para que seamos mejores en esta vida y nos preparemos para la vida eterna. Otra de las características que tiene este libro es de que el mensaje está lleno de profecía. ¿Qué es profecía? En el momento en que fue dada la palabra, eran eventos que el profeta muchas veces ni entendía. Así como dice Daniel en el capítulo 12, escuché, vi, dice, pero no entendí. Quiere decir de que el profeta recibió el mensaje, pero no necesariamente lo iba a comprender. ¿Por qué? Porque el mensaje era dado para otro tiempo. El mensaje fue dado para otro momento. Se recibió hoy, pero muchos años más adelante se iban a cumplir, y en algunos casos, como lo vamos a ver ahora, hay muchas profecías, hay muchos elementos en el libro del Apocalipsis que todavía no se han cumplido. En ese caso, a eso le llamamos profecía. ¿Cuáles son esos 2 libros? En el Antiguo Testamento, el libro de Daniel es el libro que es de género apocalíptico, fue escrito de esa manera, y el libro del Apocalipsis en el Nuevo Testamento. 100% todo lo que está escrito ahí es de género apocalíptico. Además de eso, es importante el estudio del libro del Apocalipsis. Yo les mencionaba que a muchos no les gusta predicar porque piensan de que van a infundir temor en las personas, van a infundir miedo en las personas, pero ese es un error. ¿Por qué? Porque todo el mensaje de la Biblia que está basado o está centrado en esos 66 libros tiene un mensaje unísono, un mensaje común, ¿verdad? Y ese mensaje, si nosotros dejamos fuera el libro del Apocalipsis, pues entonces estaríamos dejando fuera una parte del mensaje que Dios nos ha dejado. Y el libro de Apocalipsis es la consumación de todas las cosas. ¿Cuáles son todas las cosas? Todo lo que Dios ha venido estableciendo a través de toda la Biblia, a lo que nosotros llamamos el plan de la redención, el plan de la salvación. Y nosotros debemos dividir 3 tipos de pueblo en la Biblia. Desde Adán hasta Abraham, nosotros conocemos que ahí no existía ley, ahí Dios no había llamado
a Abraham y ya había sido o había nacido la nación de Israel como tal. Entonces, desde Adán hasta Abraham, nosotros conocemos a este grupo de personas como gentiles o personas que no tenían una raza determinada o un pueblo escogido nada más por Dios. A eso llamamos gentiles. Luego de Abraham hasta la cruz del Calvario, nosotros conocemos de que en el capítulo 12 de Génesis Dios llama a Abraham y a través de él nace el pueblo de Israel. Primero llama a Abraham, Dios permite que tenga una descendencia y este es Isaac. Luego de Isaac, tuvo dos hijos, Ismael e Isaac, pero a través de Isaac, que es el hijo de la promesa, Dios permite que él tenga una descendencia. Y esa descendencia viene a ser Jacob, y Jacob tuvo 12 hijos varones, y estos 12 hijos varones se convirtieron en los patriarcas de Israel, que ahora conocemos como las 12 tribus de Israel, de ahí descienden. Una vez que se estableció eso, significa que tenemos gentiles, que son todos aquellos que no son descendientes directos de Abraham, y los judíos, que es un gentilicio, ¿verdad?, por el nombre de Judá, que fue uno de los patriarcas, y que esa tribu, por medio de esa tribu, se le conoce como un gentilicio a los israelitas como judíos. Entonces tenemos los gentiles y los judíos. Luego de la cruz, del sacrificio de Cristo en la cruz, hasta este tiempo, nosotros tenemos ahora tres grupos. Tenemos los gentiles, que son todos aquellos que no son israelitas, descendientes directos de Abraham, los israelitas o judíos, que es el pueblo escogido por Dios, y de la cruz en adelante nace un nuevo pueblo que Dios escoge, que es la iglesia. Significa que tenemos tres divisiones diferentes y Dios trata con cada uno de ellos de diferente manera. Ahora, ¿la iglesia de dónde sale? La iglesia sale de los gentiles y de los israelitas o judíos que entregan su vida al Señor, entregan su corazón al Señor, como dice, por ejemplo, Romanos 10, capítulo 10, versículos 9, versículos 8, 9 y 10, ¿verdad? El que cree con su corazón, el que confiesa con su boca que Jesús es el Señor. Entonces, de esa manera vienen a formar parte de la iglesia. Dios tiene un mensaje para cada uno de ellos, Dios tiene un mensaje para cada uno de nosotros, y es por esa razón que no podemos dejar el libro del Apocalipsis fuera, porque muchas veces pensamos que con tener miedo no va a pasar nada. Recuerde que Dios va a cumplir su plan, Dios va a cumplir sus propósitos, independientemente si nosotros estamos de acuerdo o no. Es así como es muy importante la lectura del libro del Apocalipsis. Además de ello, nosotros podemos observar que Dios le dice a Juan que no selle las escrituras de este libro. El que no selle las escrituras de este libro implican dos cosas. Una, que mucha de esa escritura es para ahora nuestro tiempo, ya es para nuestro tiempo. Pero otra parte de esa escritura va a ser para el tiempo del fin que se acerca, que es como leíamos en el versículo que acabamos de contemplar. ¿Quién escribió el libro de Apocalipsis? El libro de Apocalipsis fue escrito por el apóstol Juan, ¿verdad? Él mismo lo menciona. Si nosotros vemos en el versículo 4 del capítulo 1, dice: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Entonces significa que el autor de esta palabra, que él mismo se presenta en el Apocalipsis, es Juan. ¿Y quién era Juan? Recordemos que Juan era un discípulo del Señor Jesús. Luego, cuando el Señor Jesús muere, resucita y se va para el cielo, Juan se convirtió en uno de los apóstoles. Significa que fue enviado. Él recibió la gran comisión de predicar la palabra que había escuchado del Señor Jesús, para efectos de que pudiesen convertirse lo que nosotros conocemos como la iglesia primitiva o la iglesia apostólica. Los apóstoles se dirigen, van a una acción misionera, una acción evangelística, y fundan diferentes iglesias en diferentes ciudades. Entonces Juan, consideramos, de acuerdo a la tradición, de acuerdo a la historia, que llegó a convertirse en un pastor, llamémosle, o un servidor en iglesias en aquellos tiempos. Y para algunos historiadores, pues Juan se quedó como el pastor principal
de la iglesia de Éfeso. Es así como Juan inicia su viaje de misionero también, ¿verdad? Para poder predicar el evangelio que Jesús nos dio, que Jesús nos dejó, y así fue fundando diferentes iglesias. Pero luego de ello vino el tiempo de la persecución de la iglesia. En ese tiempo de la persecución de la iglesia hubo un emperador que se llamaba Domiciano. Domiciano exterró, llamémoslo, o mandó a Juan a una isla llamada Patmos. En esa isla se considera, se cree de que él estuvo trabajando. Habían unas minas ahí en esa isla y ahí él estuvo trabajando, desterrado de todo el mundo conocido. Ahí ya no podía andar viajando ni predicando libremente las palabras de Dios. Ahora, muchos preguntan, ¿y por qué se dio la persecución de la iglesia en aquel tiempo? Recuerde que los emperadores se consideraban dioses a sí mismos. Ellos mismos se consideraban dioses. Y creían que eran dignos de ser venerados, de ser adorados por todo el pueblo. Los cristianos, conociendo que no debemos tener un Dios fuera del Dios eterno que conocemos, ¿verdad? De Jehová, de Adonai, ¿verdad? Que son los nombres de Dios, de Yahweh, que está en el Antiguo Testamento. El emperador se enojó y entonces los emperadores buscaban la manera de perseguir a los cristianos y los mataban, porque ellos se negaban a adorar a un ser humano. Y es por ello de que andaban también quitándoles esa potestad que Dios había dado de llevar el evangelio a otras personas, predicando de un Dios que los emperadores no aceptaban y decían no conocer o que no veían, porque ellos se autodenominaban dioses. Es así como Juan es capturado y es enviado a esta isla. Es ahí que yo le dije una característica. Estos libros de género apocalíptico fueron escritos en su mayoría estando en cautiverio. Juan estaba desterrado en esa isla de Patmos, en cautiverio, estaba preso. Es así que como recibe la palabra, y ese orden de la palabra viene dado en el versículo 1. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio. Dios le da un mensaje a Jesucristo, y Jesucristo se la manifiesta a su siervo. ¿Qué cosas? A través, dice, la declara enviándolo por medio de un ángel, que son las características que yo le di. Dios le da el mensaje a Jesucristo. Jesucristo envía un ángel para que el ángel le revelara al profeta, en este caso, el mensaje de las cosas que habían de suceder. Es ahí como es muy importante conocer el origen de la palabra, el origen del mensaje que nosotros vamos a recibir en esta hora. Bien, aparte de eso, nosotros vemos que el libro de Apocalipsis para muchas personas es bien difícil de entender, es bien difícil de comprender, pero déjeme decirle que no es complicado, déjeme decirle que no es difícil comprender el libro del Apocalipsis. Lo que sucede es que muchas veces nosotros queremos encauzar, ¿verdad? O llevar el mensaje de la interpretación de los símbolos que aparecen ahí conforme a lo que nosotros creemos, y eso se llama espiritualizar el mensaje. Nosotros venimos y muchos pretenden darle un significado a cada uno de los símbolos, pero es un significado que no va acorde a lo que la palabra nos enseña. Yo siempre he enseñado y siempre he explicado que la mejor manera de interpretar la palabra es pidiéndole guía al Espíritu Santo, porque es la única manera que Dios nos puede revelar el significado correcto y verdadero de la palabra que ha sido escrita. Recuerde que el mensaje ha sido dado por Dios a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice en 2 Timoteo 3:16 que la palabra fue inspirada por Dios, y tomando siervos, tomando hombres, ¿verdad? A ellos Dios les reveló esta palabra. O sea, no es cualquier palabra. Necesitamos del Espíritu Santo para poder entenderla. Es ahí que de una manera natural, un lenguaje normal, un lenguaje natural, nosotros podemos entender las palabras. Por ejemplo, cuando Juan el Bautista en Mateo decía, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no se refería aún al cordero, al animalito que nosotros conocemos como un cordero. Él lo describió de una manera que utilizó una simbología, llamemos el cordero, que era tenemos que tomar las características de ese animalito, y decía, he ahí el cordero, porque recordemos que Jesús fue y se entregó a sí mismo como ofrenda para sacrificio, ¿verdad? Entonces, el cordero,
¿Cómo debemos entender? Como las características de ese animalito puestas a la persona que se está diciendo, ¿verdad? Y no es en términos de denigrar a nadie, sino el tomar esas características en términos positivos. Es así como si nosotros usamos un lenguaje normal en la palabra, nosotros vamos a poder comprender de mejor manera lo que se nos está enseñando a través de ella. Bien, veamos entonces el versículo 1.3. Lo importante del versículo 1.3 dice que las cosas que han sido, las cosas que han de suceder, ¿verdad? Y las que están sucediendo, ¿verdad? Son tres cosas diferentes. Una son las cosas pasadas, las presentes y las futuras. Aparte de eso, hay algo muy importante en el libro. Dice el libro que es bienaventurado el que lee, bienaventurados los que oyen, bienaventurados los que ponen en práctica esta palabra, los que leen este libro. Créanme que es algo muy maravilloso el poder estudiar el libro del Apocalipsis, porque implícito, inmerso, hay bendiciones para cada uno de nosotros. Entonces nos vamos a quedar en el capítulo 2 y 3, que es lo que vamos a estudiar en toda esta semana. Lo que nosotros conocemos como las cartas a las 7 iglesias. Y las cartas a las 7 iglesias, hermanos, no es más que mensajes, que eso es lo que vamos a tratar de entender ahorita a manera de introducción, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios estaba queriéndonos dar a conocer a través del mensaje a estas 7 iglesias? Bueno, lo primero que debemos entender es que estos 2 capítulos que nos da las cartas a las 7 iglesias son mensajes que el Señor envía porque estaba sucediendo algo en estas iglesias. Comencemos por algo. ¿Qué son estas 7 iglesias? Fíjense que de estas 7 iglesias, los nombres que aparecen, está Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Laodicea. Estas iglesias eran iglesias como que usted me dijera ahorita, mire, la iglesia de tal departamento, de tal municipio, de tal cantón. Eran iglesias que eran conocidas. Pero en la Biblia solo nosotros conocemos 2 de ellas, hablando de las ciudades o los lugares. Pero debemos entender que estas 7 ciudades, a donde estaban establecidas estas iglesias, tenían ciertas características que para el Señor eran importantes darnos a conocer. ¿Qué eran entonces? Eran congregaciones en aquel tiempo, que Dios tomó como ejemplo para poder enviar el mensaje a cada una de ellas. Pero vamos a ver algunas cosas, ¿verdad? Que a través de estas 7 iglesias nosotros podemos tratar de comprender. Una de estas situaciones es de que hay intérpretes de la palabra, hay algunos intérpretes que dicen que estas 7 iglesias, que estos mensajes que se recibieron en las iglesias correspondían perfectamente a las diferentes etapas de la historia en la historia de la iglesia. Pero déjenme decirle una cosa, es importante que nosotros comprendamos, ya cuando vayamos conociendo cada uno de estos mensajes, de que las iglesias tenían algunas características que en aquel tiempo eran importantes dárselas a conocer a ellos, de tal manera de que estas iglesias pudieran corregir las cosas que estaban haciendo o las cosas que estaban sucediendo. Es así como, por ejemplo, para algunos intérpretes de la palabra, la carta dirigida a la iglesia de Éfeso, por ejemplo, representaba el período apostólico de la iglesia. ¿Cuál es el período apostólico de la iglesia? El período apostólico es el tiempo de la iglesia primitiva, llamémosle la que los apóstoles fundaron en diferentes momentos, en diferentes tiempos en el siglo I. Entonces dicen, no, el mensaje de a la iglesia de Éfeso corresponde a esa era de la iglesia apostólica. Luego dicen estos intérpretes también que el mensaje de la iglesia de Esmirna representa el tiempo de las persecuciones. Recuérdese, yo le acabo de comentar de que las persecuciones eran por parte de los emperadores romanos. ¿Por qué razón? Porque la iglesia no los adoraba a ellos, porque ellos se consideraban dioses. Esta fue como la segunda etapa dentro de la historia de la iglesia. La tercera carta, que es a la iglesia de Pérgamo, dicen estos intérpretes que se aplica perfectamente a la corrupción de la iglesia.
Cuando hablamos de corrupción de la iglesia es importante que entendamos, hermanos, que la iglesia desde su origen han habido internamente muchos efectos que se han dado por la congregación de las iglesias, de tal forma de que la corrupción en la iglesia siempre ha estado. Habían personas tal vez que llegaban a dividir a la iglesia. Habían personas que se dedicaban y llegaban como congregación, se congregaban, pero con la finalidad de dividir a la iglesia. No había otra razón. Hoy en nuestro tiempo me va a decir alguien, mire, no, la iglesia no existe corrupción en la iglesia. Hay iglesias, hermanos, que llegan a algunas personas a dividirlas. Hay iglesias que ponen a la congregación en contra del pastor, al pastor en contra de la congregación. Y muchas iglesias terminan desapareciendo como congregaciones, otras terminan dividiéndose, otros hermanos mejor prefieren no llegar. Entonces la corrupción dentro de la iglesia en aquel tiempo, que es este mensaje que los intérpretes dicen que se da, pero en nuestro tiempo también todavía se da. Bien, pero luego aparece el mensaje a la iglesia de Tiatira y dicen que es el auge y la supremacía de la iglesia tradicional. Yo sé que como cristianos, como hermanos, sabemos a qué nos referimos como la iglesia tradicional. Y aquí hay algo importante que mencionar. La iglesia tradicional, hermanos, nace o se considera que surge por un emperador que se llamado Constantino. En el año 313, este emperador iba a la batalla. Recuérdense que el imperio romano seguía conquistando y conquistando. Entonces este emperador llega y en ese viaje que iba para conquistar otros reinos, otras tierras, él dice que se le aparece la imagen del Señor Jesucristo y le da un mensaje. Y el mensaje era de que él iba a ganar la batalla. Y efectivamente, él fue y ganó la batalla. De ahí para allá, él deja de perseguir a la iglesia, que sí fue algo maravilloso, ¿verdad? Porque ya dejó de perseguir a la iglesia. Pero sucede de que cuando ya regresa por decreto imperial, él determina y llama a los obispos, ¿verdad? Porque así ese nombre obispos, llámese el pastor, llámese el encargado de la iglesia en aquellos tiempos, las iglesias locales, los llama a una reunión y dice, señores, yo a ustedes ahora a partir de este día, nosotros como imperio los vamos a nombrar como la iglesia del imperio. Recuérdese que como un principio nuestro, la iglesia no puede estar amarrada o atada al Estado, porque eso significa no tener independencia, eso significa no tener la libertad de presentar el mensaje que Dios manda a cada uno, sino que tendríamos que estar regidos al mensaje que el Estado quisiera transmitir a la iglesia. Y entonces ese es un principio, es una doctrina de la iglesia que no se puede unir el Estado con la iglesia. Es ahí que muchos obispos dijeron, no, nosotros no podemos unirnos al Estado, nosotros no vamos a hacer. Pero muchos obispos fueron corrompidos en aquel tiempo. Y entonces muchos otros no quisieron seguir. Los que no quisieron seguir, fueron hechos a un lado. Y los que quisieron seguir, que de acuerdo a la historia de la iglesia, ¿verdad?, recibieron algunas dádivas por parte del imperio. Y es ahí porque nosotros vemos en la historia de que los emperadores son coronados por llámesele un sacerdote o un obispo, ¿verdad?, pero de la iglesia tradicional. Es ahí cuando usted mira en películas y de acuerdo a la historia, ellos son coronados, los reyes fueron coronados de ahí en adelante por medio de un obispo o un sacerdote en aquellos tiempos. Entonces la iglesia tradicional nace desde el año 313 por este emperador, por decreto imperial, ¿verdad? Pero si nosotros leemos la historia, eso fue lo que sucedió. Luego, la carta enviada a la iglesia de Sardis representa la era de la reforma, dicen algunos intérpretes. Estoy mencionando lo que algunos intérpretes aplican a cada una de estas cartas. Entonces no estoy diciendo que esta es la interpretación real que debemos de darle, pero es importante que entendamos esto. Son las diferentes etapas en la historia de la iglesia. Y la época de la reforma se da aproximadamente en el año 1546 aproximadamente, a través de un monje. Este era un monje, era un sacerdote de la iglesia tradicional que se llamaba Martín Lutero, un monje alemán quien no estaba de acuerdo, por ejemplo, con las indulgencias. ¿Qué eran indulgencias? Me decían en aquel tiempo, denos su casa, denos su tierra, denos dinero, denos los bienes que usted tiene y nosotros vamos a
a hacer rezos, a aplicar o por decreto del Papa, y todos los familiares de ustedes que estén en el purgatorio los vamos a sacar y se van a ir al cielo. Es ahí a eso se llaman indulgencias, y es ahí que Martín Lutero se opone a eso, y entonces él comienza a escribir unas tesis, le llamamos, que son postulados, y los llega a pegar a una catedral en Alemania que se llama Wittenberg, y es ahí como la iglesia al final lo excomulga, ¿verdad? Y fue una etapa de la iglesia, pero esa etapa nos ayudó a que a nosotros como iglesia cristiana evangélica, nos ayudó a qué, a que volviera a resurgir la predicación de la sana doctrina, porque eso no había sido permitido desde el año 300 hasta el año 1500 ya de nuestra era. Luego, el mensaje a la iglesia de Filadelfia, dicen estos intérpretes que describe el periodo de énfasis misionero y evangelístico. Ese énfasis, hermano, se dio con misioneros como Hudson, ¿verdad? Es un nombre de un misionero, Taylor, que fueron personas que dijeron, es necesario llevar el mensaje hasta lo último de la tierra. Y entonces se fueron a meter a países como China, a países como la India, ¿verdad? Allá por los años 1700, de ahí en adelante, ¿verdad? 1600, 1700, 1800. Fueron personas que fueron los padres de la misionología, digamos, en nuestra era. Y fueron a meterse a lugares que nadie había querido irse a meter, pero ellos sabían que habían personas que necesitaban el evangelio en ese tiempo. Luego, y por último, aparece la Odisea, el mensaje de la Odisea, y entonces dicen que es el tiempo, o es un mensaje para la iglesia apóstata. ¿Y cuál es la iglesia apóstata? Según el libro de la carta a Pedro, la carta de Pedro, según la carta de Judas en nuestras Biblias, aparece el tiempo de la apostasía, aparece el tiempo de los falsos maestros, aparece el tiempo de los falsos profetas, y es el tiempo en el cual la iglesia va a ser probada, y es el tiempo en el cual usted y yo debemos de cuidarnos de que no vengan esos falsos maestros, nos metan ideologías, interpretaciones incorrectas de la Biblia, y nosotros, si no estamos fundamentados en la palabra, fundamentados en la roca que es Cristo, fácilmente nosotros podríamos movernos, podríamos negar la fe en la cual conocimos un día, en la cual nos fundamentamos, y fácilmente nos podríamos mover. A eso se le llama apostasía. Apostasía es cuando aquel cristiano, cuando aquel que ya conoció la sana doctrina, aquel que ya conoció que el sacrificio de Cristo le ha salvado, viene usted y otra persona le dice, no, es que ahí están equivocados, esta es la correcta interpretación, y usted se va. Entonces eso es apostasía, negar la fe que un día usted conoció. Entonces estos intérpretes de la palabra dicen, las 7 cartas están divididas en esos 7 períodos de la iglesia. Pero ahora bien, déjeme decirle una cosa. Las 7 cartas se pueden resumir en una triple aplicación, porque eso es lo correcto y cómo debemos de interpretarlo. Una triple aplicación. La primera es que fue un mensaje dirigido a las iglesias de aquel tiempo, y en la cual cada una de esas iglesias estaban pasando por estas cosas que nosotros vamos a ir estudiando en cada una de las cartas. Estaban pasando por cada una de esas situaciones. Nosotros vamos a conocer de que cada una de estas iglesias podían tener las características de las otras 6. Eran 7, pero cada una tenía características de las otras 6 iglesias. Y ese mensaje era para esa iglesia de ese tiempo, en ese momento. Una cosa más que no les mencioné es que la carta aproximadamente se estima que fue escrita en el año 95 de nuestra era. Año 95 de nuestra era. Significa de que esto, una segunda aplicación, es que se aplica para las iglesias de nuestro tiempo. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo eran congregaciones. Eran iglesias que estaban conformadas así como nosotros ahora. Congregaciones. Y cada una de esas congregaciones pueden tener cada una de las características. Por ejemplo, vamos a ver que hay un hermano o una familia, puede ser de nuestra congregación, que ha perdido su primer amor. Puede haber algún hermano o alguna familia que esté en contra y llegue a tratar de dividir la iglesia. Y eso en la misma iglesia. Hay un hermano o alguna familia en la congregación que ellos están en su primer amor ahorita. Y el Señor le dice, mantenete en ese primer amor.
Entonces vemos nosotros que como una segunda aplicación de estos mensajes es de que se aplica a cada una de las iglesias de nuestro tiempo, de hoy en día. Y en cada una de las iglesias hay características en los hermanos, en familias, en personas que llegan, incluso que tratan de dividir la iglesia. ¿Cuántas iglesias se han dividido hoy en nuestro tiempo por causas como estas? Corrupción dentro de la iglesia, claro que la hay hoy en día. ¿Por qué la corrupción? Personas que solo llegan a tratar de dañar a los miembros de la iglesia. Y ese es el gran cuidado que como pastores debemos de tener, de cuidar las ovejas. Porque hay hermanos que solo andan buscando por a quién ir a quién llevar. Hay hermanos, hay personas que tanto las iglesias, ¿a qué ahora en nuestro tiempo? A buscar a una esposa, un esposo, dicen. Pero muchas veces se terminan llevando a una hermanita casada, a un hermanito casado, y cometen adulterio dentro de la misma iglesia. Eso se llama corrupción en la iglesia hoy en día. Llegan y solo eso llegan, y de ahí desaparecen los dos y ya no vuelven. Tenemos que tener cuidado, y por eso es importante conocer cada uno de estos mensajes. Y como tercera aplicación de este mensaje a cada una de estas iglesias, es que ahora en nuestro tiempo nosotros podemos aplicar cada uno de estos mensajes como una aplicación personal, como una aplicación a cada uno de nuestros corazones. Es decir, que cuando ya nosotros vayamos estudiando cada uno de los mensajes a cada una de estas iglesias, nosotros vamos a ver que yo puedo tener eso que Dios, ya vamos a ver la estructura de las cartas, esa exhortación que Dios le da a cada una de las iglesias, me la puede dar a mí. Nosotros muchas veces estamos acostumbrados a tratar de regalar el mensaje. Estamos acostumbrados muchas veces, hey, eso es para vos, le dicen al otro, ¿verdad? Pero nunca tomamos que ese mensaje puede ser para mí y que Dios me está llamando y que es necesario que yo cambie algo que a Dios no le agrada. Muchos de nosotros no pensamos así. Pero una tercera aplicación es que ese mensaje nosotros lo podemos tomar a título personal, en el cual Dios nos está llamando, en el cual Dios nos está pidiendo que nosotros corrijamos aquellas cosas que a Él no le agradan. Y vamos a ver ahora en este momento la estructura de cada uno de ese mensaje. Hay una estructura que tiene cada una de estas cartas. Y para poder entender el mensaje a cada una de estas iglesias, nosotros debemos entender esa estructura. Y esa estructura es la siguiente. Primero, cada uno de ese mensaje que se envía a la iglesia aparece un saludo, que a eso le llamamos una dedicatoria, ¿verdad? Por ejemplo, comienza el ángel de la iglesia de Éfeso, por ejemplo, o al ángel de la iglesia de la Odisea, por ejemplo. Entonces hay una dedicatoria en primer lugar a cada una de esas iglesias. Ahora bien, hay otra cosa importante que te tengo que explicar. Dice la palabra que el mensaje se envía al ángel de la iglesia de Éfeso, de la Odisea, de Esmirna. ¿Quién es ese ángel? Pues hay dos interpretaciones que se dan. Una es que la palabra ángel en el libro de Apocalipsis se puede entender como un ser espiritual, como un mensajero, porque eso significa ángel, viene de la palabra hebrea malak y de la palabra griega ángelos, que significa mensajero. Eso significa ángel. Entonces podemos entender que es un ser espiritual enviado por Dios para cada una de esas iglesias. Pero también podemos entender, conforme a la correcta interpretación de la palabra, podemos entender que en el libro de Apocalipsis, al ángel que le está diciendo es el responsable o el encargado de esa iglesia o de esa congregación. Recuérdese que la palabra nos dice que Dios pone y quita pastores. Allá en el libro de Ezequiel nos enseña que Él puede quitar a aquel pastor que está enseñando mal la palabra y que está desviando a sus ovejas. Entonces, como congregación debemos comprender que el pastor no es simplemente porque yo quiero ser pastor y yo quiero ser el que dirija la vida espiritual de una congregación X. No. Dios pone y quita a los pastores conforme a la necesidad de la congregación. Y una cosa más, recuerde que Dios es el dueño de las congregaciones. Las iglesias, dice que la iglesia es de Dios. Mateo 16:18 nos enseña que Cristo dijo: sobre esta roca edificaré
mi iglesia. Ahí establece entonces de quién es la iglesia. La iglesia es de nuestro Señor Jesucristo, la iglesia es de Dios. Y nosotros como pastores tenemos el privilegio de poder ser llamados por Dios para servirle a Él y poder guiar espiritualmente a cada una de estas congregaciones. En ese sentido, el mensaje que es dirigido al ángel de la iglesia, vamos a entender que es al responsable, al encargado puesto por Dios de dirigir esa iglesia. Eso significa que el principal llamado de este mensaje es el pastor. Es la cabeza en esa iglesia, es la autoridad en esa iglesia. Es al primero que Dios le llama la atención. Segundo es a la congregación. Y entonces viene aquí la segunda parte de la carta. Primera parte, una dedicatoria al ángel de la iglesia de, ¿verdad? Entiéndase, al responsable, al encargado de dirigir esa iglesia, puesto por Dios. Y en segundo lugar, dice, una descripción del Señor. ¿Cómo es esto una descripción del Señor? Bueno, en Génesis, ahí mismo en Apocalipsis, 1, del versículo 9 en adelante, nosotros vamos a encontrar una descripción del Señor. ¿De quién? Entendemos, dice el ángel vestido de lino. Vamos a entender que es, recuérdese que Colosenses 1, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. Por lo tanto, debemos entender que esa descripción o esa narrativa que nos dice Génesis 1:9 en adelante es una descripción de nuestro Señor Jesucristo. Y cada una de las características que aparecen allí, en cada uno de los mensajes a las cartas, aparece una de esas características, ¿verdad? Entonces, la segunda es una descripción de nuestro Señor, que aparece en 1:9. Luego, la tercera parte de la carta o del mensaje que se le envía a la iglesia es una expresión de aprobación. Cuando le dice, yo conozco de ti, yo sé de ti. Por ejemplo, que eres una buena persona, que buscas agradarme, que tienes el primer amor para conmigo. Un ejemplo. Esa es una aprobación o una expresión de aprobación que Dios tiene para con esa congregación, que Dios tuvo para con la congregación en aquel tiempo de la iglesia apostólica, y es una aprobación que tiene para mi persona. Recuérdense esos tres componentes que le dije. Es un mensaje que se aplica a la iglesia de aquel tiempo. 2, es un mensaje que se aplica a las iglesias de nuestro tiempo, a cada una de las congregaciones de nuestro tiempo. Y 3, es un mensaje que perfectamente se aplica a mi persona, a cada uno de nosotros. 4, aparece una denuncia. Cuando le dice, tengo contra ti. A cada uno de nosotros vamos a ir estudiando que Dios tiene algo contra esa iglesia. Dios tiene algo contra mí. ¿Por qué? Por ejemplo, que has dejado tu primer amor, le dijo a una iglesia. Le está llamando la atención. Tiene contra mí que he dejado mi primer amor. Y dejar mi primer amor, hermano, implica que ya no me congrego. Implica que si yo soy un servidor, ya no sirvo en la iglesia. Implica que si yo predicaba la palabra, hoy vengo y ya no predico la palabra. Porque he dejado mi primer amor. He permitido que algo entre, que algo, un pensamiento negativo, algo que me haya quitado ese gozo que sentimos cuando tenemos el primer amor, y me permita ahora que yo ya ni siquiera me congregue, que ya ni lea la palabra, que ya ni siquiera me gusta escuchar ni alabar a Dios, ni siquiera agradecer a Dios por la vida que nos da día a día. Entonces dice, tengo algo contra ti, y esto que le estoy diciendo es un ejemplo. Cuando veamos cada una de las cartas vamos a ver que no solo es eso. Hay muchas otras cosas que Dios puede reclamarnos ahorita en nuestro tiempo, pero nosotros nos hacemos de oídos sordos. Y el Señor quiere que nosotros podamos buscarle de todo nuestro corazón. Como quinto elemento dentro de este mensaje nos da una exhortación. Y la exhortación es que Él va a hacer algo. La exhortación es que Él nos llama, entonces nos dice que has perdido tu primer amor. Entonces la exhortación es, te insto a que vuelvas a tu primer amor. Te insto a que regreses a como cuando tú conociste quién era yo. Que tú regreses así como cuando te presentaron el Evangelio y tú te animabas, te alegrabas y decías, ya es el día, ya es la hora del culto, vámonos.
alabemos de corazón, que llevábamos hasta nuestra familia y íbamos con ese gran gozo a la iglesia. Muchos de nosotros hemos perdido eso. Entonces hay una exhortación en esta carta y le dice, has perdido tu primer amor, pero te insto a que regreses a ese primer amor. Te insto a que regreses, a que me busques de todo tu corazón. Entonces ese es el quinto elemento en ese mensaje. Como sexto elemento hay una advertencia de disciplina. Es decir, que si en esa exhortación que el Señor nos da, si me dice, te insto a que regreses a tu primer amor, pero si no regresas, yo te voy a disciplinar. Recuerde que la palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios no debemos de desechar la disciplina del Señor, porque Él al que toma por hijo disciplina. Y cuando yo estoy siendo disciplinado, yo debo darle gracias a Dios, porque usted tiene que tener la seguridad que Dios lo ha tomado por hijo. Si usted no es disciplinado, preocúpese, porque entonces muy probablemente, no es porque yo lo diga, sino que la palabra lo está diciendo, muy probablemente usted no es hijo de Dios. Porque a todo aquel que Dios toma por hijo lo disciplina cuando estamos desviados de los caminos de Dios. Cuando nosotros hemos sido exhortados por el Señor y nosotros no queremos hacer caso. Entonces el Señor nos está diciendo acá que hay una advertencia de disciplina que nosotros debemos buscar, que nosotros debemos seguir, que nosotros debemos corregir. Porque si no lo corregimos, pues entonces Dios envía juicio a cada uno de nosotros. Y debemos tener mucho cuidado en eso. Y por último, como séptimo punto, cada una de las cartas, hermanos, tiene estos puntos que les estoy explicando. Cada una de las 7 cartas tiene 7 elementos dentro de la estructura de la carta. Como séptimo punto aparece una promesa al vencedor. Dios promete un galardón al que venza. Dios promete algo maravilloso a cada una de las cartas. Acuérdese, si usted lo aplica en su vida, Dios le promete a usted un galardón si persevera, si permanece. Allá en Mateo 24 aparecen mucho las palabras, y el que persevere hasta el fin, ese vivirá. Ese capítulo de Mateo, nosotros le llamamos un capítulo tribulacionario, es para el tiempo de la tribulación. Pero si yo quiero aplicar a mi vida esa palabra, el que persevere hasta el fin, nosotros lo podemos aplicar así como acá. Podemos pasar tribulaciones, podemos pasar problemas, podemos estar alejados del Señor, pero debo perseverar en la palabra. Si yo aplico esa parte a mi vida, si yo aplico que yo debo perseverar y debo permanecer firme, debo permanecer con la armadura de Dios en mi vida, Dios promete un galardón a cada uno de nosotros. Y debemos tener presente ese mensaje en nuestras vidas, que nosotros, Dios nos exhorta, Dios nos llama, Dios nos disciplina, porque nos ama, porque nos quiere ver bien, porque nos ha tomado por hijos. Y usted como hijo, usted debe, y como padre, usted debe entender que usted disciplina a su hijo porque no lo quiere ver mal. Usted disciplina a su hijo porque lo quiere ver de la mejor manera. Usted disciplina a su hijo porque no quiere probablemente que sufra lo que usted ha sufrido. Yo quiero ver a mis hijos bien, por lo tanto los disciplino, porque no quiero que pasen tal vez lo que yo he pasado, por malas experiencias, porque tal vez no tuve a alguien que me disciplinara, tal vez porque no tuve a alguien que me corrigiera, tal vez no tuve a alguien que me exhortara o que me dijera, si no haces esto te va a ir mal, si haces esto vas a estar peor, vas a pagar por tus malas decisiones, vas a pagar las consecuencias de los actos que tú has hecho. Entonces el Señor nos llama a través de este mensaje, a través de estas cartas, a que nosotros podamos buscarle de todo nuestro corazón. En esta tarde yo le invito a que usted reflexione, a que usted ponga en su corazón ese deseo de aprender, ¿verdad? Lo que vamos a tratar de enseñar en toda esta semana con la ayuda de Dios. Porque los mensajes, hermanos, son de Dios para cada uno de nosotros. Los mensajes, tómelos como que Dios le está hablando a su vida. Probablemente yo no sé a quién Dios le ha hablado esta tarde, pero Dios puso en mi corazón de hablarle del primer amor. Y ese es un mensaje de los 7, de las 7 iglesias, ese es uno. Pero esta tarde Dios le dice, vuelve a tu primer amor. ¿Por qué? Porque muchos nos hemos alejado de la iglesia. Muchos nos estamos olvidando de Dios. El hecho de que no nos estemos tal vez congregando como antes,
que no estemos yendo a una iglesia físicamente hablando, no estemos sentados en la iglesia, que no estemos con los demás hermanos como congregación, no quiere decir que yo me tengo que olvidar del Señor. Dios nos busca todos los días, hermanos. Dios nos llama todos los días. Muchos de nosotros por este momento que estamos pasando, probablemente estamos perdiendo el primer amor, pero usted debe permanecer, usted debe perseverar, usted debe entender que si su primer amor lo va a disciplinar, pero si usted permanece, Dios lo va a galardonar. Esta tarde nosotros debemos, si está en el primer amor, gracias al Señor y permanezcamos en Él. Si ha perdido su primer amor, luche en la oración, en la lectura bíblica, por regresar al primer amor, porque Dios cumple su palabra y debemos entender que en todo tiempo Dios nos ama, nunca nos ha abandonado. A pesar de las pruebas y tribulaciones, Dios siempre está con nosotros y siempre hay un mensaje fresco, siempre hay un mensaje para nuestro corazón. Les invito a que oremos en este momento y podamos pedirle al Señor que nos permita regresar a ese primer amor. Señor, te agradecemos, Padre, por esta hora y por este momento, porque tú nos has llamado, nos has permitido, Señor, estar en tu presencia en este día, en esta hora. Sabemos que nos amas, sabemos que nos has bendecido en gran manera, sabemos que en ningún momento nos has abandonado, Señor. Sabemos que tú siempre estás con cada uno de nosotros, en los tiempos de tribulación, en los tiempos de adversidad, en los tiempos, Señor, en el cual muchas veces yo pueda sentir que no estás conmigo, Señor. Pero en esta tarde yo te pido por cada una de las personas que están viendo esta transmisión, que están viendo este mensaje, Señor, te pido por sus vidas, te pido por su familia, Señor. Te pido, Padre, para que ellos puedan reflexionar y puedan entender que en todo tiempo, Señor, tú nos llamas a través de estas predicaciones, Señor, a través de las alabanzas, a través de la lectura de tu palabra, a través de la oración. Que tú nos llamas porque nos amas, Señor. Que tú nos llamas porque nos has tomado por hijos. Y muchas personas tal vez no te conocen, Señor. Te pido que les abras su corazón, les abras su mente, les abras esos ojos espirituales, Señor, para que puedan entender que estos mensajes, Señor, son para cada uno de ellos, porque tú les andas buscando. Y que es necesario que ellos entreguen su vida a ti, Señor. Que ellos abran su corazón a ti, Señor. Porque en el único que podemos esperar galardones, que podemos esperar el cumplimiento de esas promesas es en ti, Señor. Porque tu palabra nos enseña que maldito el hombre que confía en el hombre. Tu palabra nos enseña que sin fe es imposible agradarte a ti. Oramos en esta hora también, Señor, por todas las familias, por aquellas personas que tal vez no tienen un trabajo, Señor, aquellas personas que probablemente le han quitado su empleo, Padre, aquella persona que probablemente tiene problemas en su negocio por esta situación, Señor, por cada uno de ellos. Que seas tú ayudándoles, Señor, que seas tú guiándoles, que seas tú proveyéndoles, Padre, que seas tú, Señor, mostrándoles el camino que deben seguir para poder recuperar esos negocios, para poder recuperar ese trabajo, para poder tener, Señor, esa provisión que en esta hora tal vez están necesitando. Pero es importante, Padre, que también ellos sepan que sin ti, Señor, es imposible lograr eso. Que sin ti, Señor, es imposible lograr lo que están esperando, Señor. Ayúdales a entender, Padre, ayúdales, ponles en su corazón ese mensaje de que es importante que vuelvan a ese primer amor, que es importante que regresen a tus caminos, Señor, que es importante que dejen todo aquello, Señor, que una vez hicieron, Padre, que es servirte, que es adorarte, que es leer tu palabra, que es orar, que es tener su altar familiar en sus hogares, Señor. Te pido por aquella familia que probablemente esta situación que estamos pasando ha hecho que hayan perdido su familia, Señor. Tal vez aquel hombre que ha dejado su hogar, Padre. Te pido en el nombre de Jesús que permitas que regrese, que le hagas reflexionar, que es importante que no dejen a su familia, que es importante, Señor, que regresen a su hogar. Igual, Señor, aquella hermana, aquella mujer que ha dejado su familia, Señor, por esta situación. Tal vez aquella mujer que ya no aguantó, Señor, estar con ese esposo, aquel esposo que ya no aguantó estar con su esposa, Señor. Te pido, Padre, que esa violencia intrafamiliar que muchos han estado pasando o están pasando, que seas tú tocando sus vidas, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándoles a poder sobrellevar esta situación. Y en vez de estar peleando, Señor, tener una mejor comunicación. En vez de estar discutiendo y enojándose, Señor, dándoles un mejor ejemplo a sus hijos, Señor.
tener un momento de familia, tener un momento de hogar, Padre. Ayúdanos a entender, Señor, que esta situación debe permitirnos quitarnos todo aquello que nos ha apartado de ti, Señor, todo aquello que no nos ayuda para nada, todo aquello, Señor, que no nos ayuda, Señor, a poder tener una vida de comunión para contigo. Te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a todos nosotros a poder salir mejor de esta prueba, a poder ser mejores personas, Señor, a poder amar a nuestro prójimo, a poder amarte a ti, Señor, cada día de la mejor manera y cada día con todo nuestro ser. Oramos también, Señor, por aquellas personas que están enfermas, Padre, que tal vez no tienen medicamentos, Señor, que tal vez tienen necesidad de ir a una consulta, Señor, pero por esta situación no quieren salir. Te pido por sus vidas, te pido, Señor, que seas tú ayudándoles, mi Dios, a poder ser restaurados, Señor, en su salud, a poder tener, Señor, esa provisión de medicamentos si es necesario, a que no salgan de sus hogares, pero que esa medicina, que esa salud llegue a sus casas, Señor. Visítales, Padre, en el nombre de Jesús te lo pedimos. También oramos, Señor, por aquellos, por todos nosotros, Señor, y aquellos que están orando, porque este virus, Señor, no llegue a sus vidas, porque este virus no toque a sus puertas, Señor, porque este virus no toque a sus hogares, Padre. Te pido por esa petición, Señor, que seas tú protegiéndonos, cuidándonos, guardándonos, Señor, día a día. Ayúdanos, Señor, a poder estar limpios, Señor, de toda enfermedad. Ayúdanos a entender que debemos estar cubiertos contigo, Señor. Como dice el Salmo 91, el que abriga el abrigo del Altísimo. Queremos, Señor, estar morando bajo tus alas, Señor. Queremos estar morando bajo tu abrigo, Padre, porque sabemos que es el mejor lugar. Sabemos que es la mejor protección que podemos tener. Te pedimos también, Señor, por aquellos hermanos que están clamando, Señor, que están orando por sus familiares, especialmente por aquellas familias que no te conocen, Señor. Sabemos que estamos en un momento difícil, en un momento en el que hoy estamos vivos y mañana no sabemos, Señor. Sabemos que tú tienes el control sobre todas nuestras vidas, sobre todo lo que hacemos, Señor, y oramos por nuestros familiares, Señor, oramos por nuestros amigos, oramos por nuestros vecinos, Señor, especialmente esos que no te conocen, especialmente esos que no quieren, Señor, aceptar, Señor, ese plan de la salvación. Ayúdanos a cada uno de nosotros a poder llevar un mensaje de aliento, un mensaje de ánimo, un mensaje, Señor, en el cual ellos entiendan que Dios está tocando sus corazones, que Dios está tocando la puerta de sus hogares, que Dios está tocando a cada una de esas familias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, en el nombre de Jesús oramos. Y hacemos un espacio en esta hora. Usted que me escucha, usted que está viendo esta predicación y no conoce al Señor, le pido que esta tarde pueda aceptar a Cristo en su corazón. Le pido que en esta tarde pueda aceptar al Señor. Le pido que esta tarde le dé entrada al Señor a su corazón porque Él ha tocado su puerta. Usted me va a decir, ¿y cómo podemos hacer eso? Doble sus rodillas, órele al Señor y dígale, Señor, entra a mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados, de todas mis faltas. Perdóname todo el tiempo que no te he buscado o que he escuchado que tú me has llamado, pero yo no he querido. Este día quiero que tú entres a mi corazón y que gobiernes mi vida. Es la mejor decisión que usted va a tomar. Hermano, sabemos que Dios nos ama, que Dios nos bendiga a cada uno de nosotros y sigamos confiando en el Señor y busquémosle al Señor de todo nuestro corazón. Dios les bendiga.